Dime, Qué pena, una preguntica. dime. Usted, es que usted había dicho que iba a dejar el trabajo para el 28, o Este sea, fin de este fin semana, de semana. sí. Pero en la plataforma, o sea, dice 21 y cerrada. Ah, ok. Espérame, ya la habilito de una vez, porque si no se me olvida y se nos queda ahí. Muchas gracias por la aclaración. Ya lo habilito. A usted, No, profe, gracias. No, tranqui. yo se lo hubiese mandado al correo. Sí, 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 esa sí o sea, tengan esa, siempre esa alternativa, ¿no? Si de pronto la herramienta está cerrada, pues de una me lo mandan al correo que yo igual lo reviso, lo califico y es mejor eh, pecar por exceso y no por defecto. ¿Listo? Entonces, espérame, entro aquí a la asignación. Entonces, para el 28 y 28. Listo, entonces ya quedó modificada la fecha para que lo puedan cargar sin ningún problema, ¿listo? Pero de todas maneras, tal cual como lo dice Sergio, si tienen algún inconveniente, si ven que algo pasa en la plataforma, tranquilos, me lo mandan al correo diciéndome, Alex, esta es la actividad de impuestos departamentales y yo de una ya sé y la leo y la califico, ¿listo? Para que no haya haber inconveniente. Profe, le puedo hacer una pregunta, pero correspondiente a la materia de normas internacionales. No, ahorita no. Mañana hay sesión de tutoría, si quieres nos vemos mañana a las 6 de la tarde, ahí en la sesión y aclaramos la duda que tengas. Vale, profe. ¿Listo? Gracias. Bueno, entonces vamos a avanzar con la temática que nos hace falta. Voy a compartir la pantalla. Listo, entonces la sesión pasada estábamos viendo un poco lo que era la transferencia de recursos de la nación hacia los municipios. ¿Listo? Y un poco, digamos que esa temática la denominamos la relación entre la nación y el municipio. Y hacíamos ahí un análisis entre la cantidad de recursos que tiene que transferirle la nación al municipio. ¿Por qué? Porque no todos los municipios tienen las mismas fuentes de ingreso, no todos los municipios tienen la misma cantidad de habitantes, no todos los municipios cuentan con el músculo financiero de su población. Ustedes saben que hay unos departamentos o hay unos municipios que pues su población de pronto es de más bajos recursos que otros municipios. Entonces, bajo esa perspectiva, pues hacíamos ese análisis para tratar de determinar en qué medida era que la nación le tenía que transferir recursos al resto de esos municipios, ¿ok? Entonces, bajo esa óptica, ya. Entonces, bajo esa óptica, veíamos así a grandes rasgos cómo se pueden usar los recursos que le llegan al municipio vía transferencia de la nación. Entonces, veíamos que en el grueso de los recursos los absorbe la educación, seguido por la salud,
luego por inversiones con propósito general, agua y saneamiento y asignaciones especiales. ¿Listo? Eh, y hablábamos también en relación a todo el sistema general de participación, eh, co- digamos que cuál era el impacto que ese tenía, ese sistema general de participación, cómo impactaba a los municipios, y lo veíamos desde varios aspectos, lo veíamos desde el aspecto de la educación, ¿sí? Cómo impactaba en la salud, cómo impactaba en el tema del sector de agua y saneamiento, cómo impactaba en las inversiones de propósito general y todo lo que tiene que ver con las asignaciones especiales, ¿ok? Y veíamos también cómo se distribuían los dineros del sistema general de regalías, es decir, de esas, de esos aportes que tienen que dar las empresas que se dedican a la extracción de recursos naturales en Colombia. Entonces, esos recursos anteriormente pues, le llegaban directamente o al departamento o al municipio y cada alcalde o cada gobernador disponía de esos recursos a su criterio. Por lo general se perdían. Entonces, partiendo de ahí, partiendo de esa mala administración, el gobierno dijo, no, vamos a parar esta recocha, si ustedes se la van a robar, pues prefiero robármela yo. Y dijo, no, yo voy a administrar ese dinero y le vamos a distribuir a cada uno de los municipios una proporción, teniendo en cuenta el impacto que ve, es decir, el impacto que puede llegar a tener esa extracción de esos recursos naturales en ese municipio o en municipios aledaños. Y pues desde esa perspectiva, veíamos cómo esa distribución de esos dineros provenientes de ese sistema general de regalías, pues el 62% era destinado al Fondo de Desarrollo Regional y Fondo de Compensación Regional. Había unas asignaciones directas, todo lo que se va por FECETEL, todo lo que va por FONPET y lo que le asignan al funcionamiento del Sistema General de Regalías y otros, que va en ese 6%. Y hoy vamos a ver lo que son las herramientas y los mecanismos para lograr una administración transparente, ¿ok? Lo acabo de decir, con las regalías se perdían, simplemente compraban un terreno, ponían una retroexcavadora un par de meses, movían algo de tierra y se quedaba esa obra así inconclusa. Nunca la terminaban, nunca se veía la plata y todos estos recursos siempre, o sea, las cosas como son, esos recursos se los robaban de frente, ¿ok? Porque desafortunadamente nosotros como ciudadanía estamos eligiendo mal, casi que estamos eligiendo delincuentes, ¿ok? Pues para no ir tan lejos, mire lo que hizo el presidente del Senado, que digamos que parece ser que compró su título en la Universidad de Medellín, ¿m? El presidente del Senado, imagínese, y la presidenta de la Cámara, pues con plagio a nivel de su tesis de maestría con su tesis de grado de la maestría. Entonces, pues esos son simples casos. De pronto usted dirá, ah, pero eso no es tan de impacto, eso puede pasar por debajo, eso no, ¿por qué vamos a hacer tanto escándalo con eso? Pues no, es que ellos son los que deben dar ejemplo, ¿ok? Entonces, el simple hecho que ellos se salgan con la suya, es decir, que ellos hagan lo que hacen y se salgan con la suya, pues le empiezan a mandar el mensaje equivocado a la sociedad y sobre todo a nuestros jóvenes, ¿sí? Bueno, a ustedes como jóvenes. ¿Por qué? Porque empiezan a ver que, ah, bueno, pero si ella lo hizo, ¿porque yo no lo voy a hacer? ¿Sí? O eso se vale, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, vuelvo y digo, mandan el mensaje equivocado a la sociedad y es lo que, digamos que siempre lo he dicho, este gobierno específicamente ha sido muy condescendiente con la corrupción. Entonces, ven que a esta señora le empieza a caer todo el mundo por ese acto de plagio y entonces sale el gobierno a defenderla, sale su partido a defenderla, así de no, 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 pero hay que escucharla, hay que tenga su debido proceso y todo este tipo de cosas. Sí, eso está bien y va para allá. O sea, ya compulsaron copias de ese caso a la fiscalía y al Consejo, se me olvidó, la Corte Suprema. Entonces, pues esperemos a ver qué pasa.
todos sabemos que pues ahí, por ejemplo, si eso va a la fiscalía, pues es el amigo del presidente, o sea que de ahí no va a pasar nada, pero pues esperemos a ver qué exige la Corte, el Consejo, se me olvidó el nombre, miércoles, bueno, les digo que me acuerdo se los digo, a ver eso en qué trasciende, pero de esa misma manera, cuando hay recursos de por medio, las cosas son muchísimo más delicadas, ¿ok? Digamos que en el Senado y en la Cámara, es decir, en el Congreso en general, pues se ve una lucha de poderes y básicamente, ¿por qué? Porque digamos que cada quien quiere tener más poder dentro del Congreso, ¿ok? Entonces vemos cómo los partidos se alinean para obstaculizar proyectos, con el ánimo de presionar al gobierno para que ese gobierno diga, ok, bueno, entonces, ¿cuánto quieren? ¿Cuánta plata necesitan pues para que le den tránsito a este proyecto porque es de vital importancia? Entonces, ese tipo de situaciones hacen que la percepción de corrupción cada vez se incremente más y como que uno tenga ya habla uno de corrupción y como que es con esa desilusión y ese desgano de decir, "Ah, aquí no pasa nada, ¿sí? La hacen y se salen con la suya, entonces ya como que yo ni me desgasto con eso. Pero sucede que si hay unas herramientas y hay unos mecanismos para poder lograr una administración transparente, no solo desde organismos de control, sino desde la parte nuestra como ciudadanía, ¿ok? Entonces, básicamente, digamos que aquí lo que vamos a hablar es acerca de lo que es la transparencia en la administración municipal. Y digamos que en aras de eso, digamos que es del interés de todos, y cuando digo todos, es ahí estoy metiendo en esa misma bolsa, a nosotros como ciudadanos y también a los funcionarios públicos, corruptos y no corruptos, ahí caen todos en la misma bolsa, ¿listo? Entonces, es del interés de todos nosotros que los recursos de los municipios se administren de una forma transparente. ¿Para qué? Pues sucede que para poder alcanzar esa meta, es importante entender las maneras en las cuales se malversan, por ponerle un adjetivo así feo, se malversan los fondos públicos, al igual que los mecanismos con los que se pueden combatir ese tipo de comportamientos. Entonces, hacia allá va a ir la sesión del día de hoy. Vamos a explicar cuáles son los actos de corrupción más comunes y cómo poderlos contrarrestar por medio de lo que es la participación ciudadana, en primera instancia, y también desde las entidades de control del Estado en segunda instancia. ¿Ok? Entonces, bajo esas herramientas y mecanismos para lograr una administración transparente, tenemos tres aspectos fundamentales que son los que vamos a analizar el día de hoy. El primero de ellos es analizar los riesgos de corrupción, ¿sí? El segundo, todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana, es decir, cómo yo puedo ayudar a cuidar los recursos de mi municipio. Y en tercero, hablar acerca de lo que son las entidades de control. ¿Cuál es el impacto? ¿Será que eso sí funciona? ¿O cómo es posible que a esta gente le hagan las jugadas de frente y nunca se den cuenta, nunca haya un detenido, y si los detienen lo máximo que les dan es casa por cárcel? O sea, ¿qué está pasando detrás de todo esto? ¿Ok? Profe, Dime. esas entidades de control como la Contraloría y la Procuraduría son las más corruptas que pueden haber. Sí, sí, desafortunadamente la corrupción llega a todos los escaños, pues imagínate, si está en la justicia, de ahí para adelante, apague y vámonos. Sí, estas entidades a veces llegan a los municipios a extorsionar a los diferentes alcaldes, secretarios de despacho para no hacerle de pronto una auditoría, de pronto no mostrar tantas evidencias, pues entonces ellos pues solicitan cierta cantidad de dinero para tapar esos malos manejos que están habiendo dentro de las entidades públicas. Sí, o sea, pues es que yo digo que la tapa fue que hubiera caído preso ¿cómo era? El este anticorrupción, se me olvidó el nombre de ese cargo que había, eh, que era esta persona que básicamente luchaba en contra de la corrupción acá en Colombia y a la larga resultó ser el líder de uno de los carteles más tremendos de corrupción a nivel país. Entonces, pues partiendo de ese hecho, ya uno dice, no, pues ya nada me extraña, ¿sí? Entonces,
digamos que lo primero que vamos a ver es todo lo que tiene que ver con los riesgos de corrupción, ¿ok? Entonces, en aras de esos riesgos de corrupción, tenemos que arrancar por decir que, mm, y esto no estamos descubriendo el agua tibia, digamos que en el manejo de los recursos públicos siempre son posibles los actos de corrupción, ¿sí? ¿Por qué? Porque de pronto hay vacíos en la ley, porque de pronto puede más la tentación, porque en ausencia de control, pues la persona se siente como con más confianza para cometer el ilícito y considera que no le va a pasar nada, ¿ok? Y aparte, de pronto aquellos que son más hábiles dicen, ok, si yo me apropio de estos recursos y como conozco la ley, sé por dónde hacerle el quite, de pronto me toca ir a pagar algo de prisión domiciliaria, pero no tengo que devolver ningún tipo de recurso y cuando acabe de pagar eso, ya yo salgo y disfruto todo ese dinero que me robé, ¿ok? Entonces, digamos que todo esto es un conjunto de situaciones que, pues básicamente, esto es un caldo de cultivo en donde el más vivo obtiene la tajada más grande, pero inclusive el más inocente también aprende con el tiempo, a obtener la mayor tajada en la medida en que se siga desempeñando bajo ese tipo de cargos públicos, ¿ok? Entonces, digamos que una definición de corrupción, pues, empezando por el comienzo, una definición de corrupción es el uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio privado. ¿Ok? Entonces, básicamente, y partiendo de ese hecho, los actos de corrupción se caracterizan por el abuso del poder, que puede ser un abuso de poder público o privado, ¿sí? Y las ganancias o beneficios obtenidos pueden ser, bien sea para la persona que está cometiendo el ilícito directamente o para un tercero. Y no siempre son ganancias monetarias, ¿ok? Recuerden que aquí en Colombia hay un gran problema y es el problema de tierras, ¿ok? Acá en Colombia, esa situación de las tierras, y yo les he comentado ya en otros escenarios, el hecho de, perdón, el hecho de tener eh, que digamos que las tierras en el sector rural no estén todas totalmente legalizadas, pues eso se presta ¿para qué? Para que llegue un grupo armado, desaloje a esa familia, llega un pícaro de estos, legaliza esa tierra a nombre de él con complicidad de un notario y la escrituran y luego ese pícaro que se aprovechó de esa tierra y se la robó de frente, se la vende a un tercero que se la compra de buena fe. Entonces, y por lo general ese tercero, ¿quién viene siendo? Los Laforí, los Cabal, todos los que ustedes ya conocen. Entonces, pues digamos que a partir de ese tipo de cosas, entonces, nótese que no siempre es dinero, ¿ok? Aquí se juega mucho en temas de poder, se juegan muchos temas eh, de tierras, eh, de ese 1% que tiene el 99% de las tierras, ¿sí? Que es absurdo eso que esté pasando acá en Colombia, pero esa es la realidad, ¿sí? Eso es lo que realmente pasa en nuestro país, ¿ok? Entonces, hay que tener presente que esos actos de corrupción no siempre implican temas de dinero. Entonces, en Colombia, los indicadores de corrupción presentan unas cifras más que alarmantes, yo diría que preocupantes, ¿sí? Según el índice de percepción de corrupción, Transparencia Internacional, de esa agencia que se denomina así, Transparencia Internacional, el índice de transparencia llegó a 36 puntos de un máximo de 100. Imagínense, no llegamos ni siquiera a la mitad. Entonces, de esa manera, el país ocupa el puesto 99 entre 180 países. O sea, estamos todavía o sea, estamos debajo de la mitad, ¿sí? Y eso es realmente preocupante, ¿sí? De acuerdo con, hay un área específica, se llama de justicia y fedesarrollo. Los delitos asociados a las formas de corrupción más frecuentes son los siguientes. Entonces tenemos por un lado cohecho por dar u ofrecer.
¿En qué consiste ese cohecho por dar u ofrecer? Consiste en dar u ofrecer dinero u otra utilidad a un servidor público por un acto que deba ejercer en desempeño de sus funciones. Cohecho impropio, se le denomina eso, o por retardar u omitir un acto propio de su cargo para ejecutar uno contrario a sus deberes. Cohecho propio, ¿ok? Que es mucho lo que hacen los jueces, ¿sí? Que ellos, digamos que se confabulan, le piden cierta cantidad a ese tipo de personas que están en ese problema jurídico y cambian las versiones, dan unos veredictos totalmente fuera de derecho, fuera de contexto, y se presenta ese tipo de situaciones el cohecho propio. Por ejemplo, en un proceso de licitación, el funcionario a cargo recibe regalos por parte de un particular que está entre los proponentes de la licitación. Y esto es muy común, ¿sí? Y no es solamente acá en Colombia. Esto se da eh, en Inglaterra, ¿sí? Por no ir tan, eh, por no quedarnos en Latinoamérica, ¿ok? En Inglaterra esto es fácil, esto se da con mucha, es muy abierto. ¿Y cómo se hace? Pues simplemente hay una persona que es la que tiene el contacto dentro del gobierno y a esa persona es a la que le dicen, ok, mire, necesito que, pues, digamos que Inglaterra, la tierra como tal en Inglaterra le pertenece al gobierno, ¿ok? Si usted construye su casa, pues bien, el gobierno le presta el terreno, pero cuando el gobierno necesita ese terreno, fácilmente lo puede desalojar sin ningún problema. Entonces, ¿qué pasa? Que el tema del terreno es muy complicado en Inglaterra. Entonces, ¿qué hacen? Básicamente, a lo que se dedican es a, mediante actos de corrupción, contactan a la persona que está dentro del gobierno y quien tiene el poder de tomar decisiones frente a quién le otorga la concesión de un terreno y a quién no. Entonces, simplemente al que más dinero le dé, pues a ese es al que le va a optar por darle el permiso para que esa persona pueda construir lo que necesita. Y ustedes saben que si algo hay fuerte hoy en día en Inglaterra es el tema del fútbol. Y el tema del fútbol obviamente necesita ¿qué? Estadios. Nada más en Londres hay como 5 equipos profesionales y cada equipo tiene su estadio. ¿Ok? Entonces, para poder tener el aval de construir un estadio, pues es un permiso que es muy complicado, cuesta muchísimo, pero con todo y eso se salen con la suya. Entonces, imagínense, si eso pasa en Inglaterra, que hay controles, que son personas que son formadas con principios, valores, con un gran componente ético, ¿sí? Y ocurre ese tipo de cosas. Imagínense lo que pasa acá en Colombia, en donde el papá celebra cuando el hijo hace alguna maldad, cuando el hijo se sale con la suya. Entonces, eso, usted es un berraco, así es, ¿sí? Entonces, imagínense ese mensaje que le estamos dando a nuestros hijos. Un mensaje totalmente equivocado, un mensaje totalmente errado, y después nos quejamos que por qué pasa ese tipo de cosas si es que nosotros también lo estamos patrocinando directa o indirectamente. ¿Ok? Ese es uno de los delitos, ¿no? Cohecho por dar u ofrecer. Hay otro tipo de delito, se denomina omisión del agente retenedor o recaudador. ¿En qué consiste? Consiste en que el agente de retención o autorretención de impuestos no los transfiera al Estado. Entonces, por ejemplo, una exnotaría fue sentenciada por no consignar a la respectiva seccional de la DIAN el dinero por conceptos de retención en la fuente en transacciones realizadas en la notaría. Imagínense una notaría, Dios, una notaría que da fe pública, igual que nosotros los contadores, y se queda con el dinero, con toda la... O sea, si hay un buen negocio en Colombia, es tener una notaría. Por eso son tan peleadas. Y se da el lujo ese notario de no transferirle al Estado los recursos que le corresponde. O sea, esa persona no solo es corrupta, esa persona es bruta. ¿Y por qué digo que es bruta? Porque está dañando su propio negocio. O sea, eso es una mina de plata. ¿Cómo va a hacer ese tipo de cosas? ¿Sí? Entonces, son cosas que realmente uno no se explica por qué las personas actúan de esa manera, ¿ok? O sea, yo tengo la opción de quedarme, o sea, con eso es una mina de plata, una notaría es el mejor negocio del mundo.
le pagan a usted por firmar. Sí, o sea, entonces ya con ese simple hecho, usted no tiene que preocuparse de nada. Y aparte de eso, no le transfieren los recursos que le toca al Estado. Por Dios, es absurdo. La concusión. ¿Qué es concusión? Consiste en que un servidor público induzca a alguien a darle o prometerle dinero u otra utilidad al mismo servidor o a un tercero. Podría darse también cuando se solicita un pago mayor que el debido por la realización de las funciones propias del cargo. Por ejemplo, si en un proceso de licitación el funcionario público encargado pide al proponente una suma de dinero por realizar el proceso, que era un poco lo que les estaba comentando que ocurre en Inglaterra, que simplemente si usted me da más plata que lo que me está ofreciendo fulano de tal, yo le doy a usted el permiso para que construya allá su estadio. Eso es concusión. Y otro es el famoso peculado por apropiación. Este es el más común, ¿ok? Consiste en que un servidor público se apropia, ya sea en su beneficio o en el de un tercero, de bienes del Estado o bienes de particulares que son administrados por el Estado. Por ejemplo, un funcionario que tiene a su cargo un programa de subsidios los otorga sin que los beneficiarios cumplan los requisitos para hacerlo. Que ese es uno de los grandes problemas que tiene el CISBEN, ¿ok? Que básicamente usted encuentra dentro del CISBEN senadores, representantes a la Cámara, todo este tipo de personas que no deberían estar ahí. O sea, ¿por qué si tienen tremendos salarios? ¿Por qué se meten a quitarle los beneficios que sí necesita la población más vulnerable en el país? Pero hasta allá llega el poder. Imagínense lo que buscan ellos tener. O sea, quieren acaparar todo, ¿ok? Entonces, estos son básicamente algunos ejemplos. eh, digamos que esto, más que ejemplos, estos son crímenes, ¿sí? Son crímenes que junto con otros del mismo tipo están tipificados dentro del Código Penal. Eso está en los artículos 397 al 434, toda la descripción clara y detallada de todo ese tipo de delitos, y es en donde entonces usted se pregunta, como ciudadano preocupado, dice, por Dios, ¿y por qué no los encarcelan? ¿Mm? ¿Qué es lo que pasa en el país? Que estas personas se salen con la suya, ¿sí? Y pues básicamente uno empieza a mirar, es que él es el hijo de fulanito de tal, que era el amigo de fulano de tal, que es íntimo amigo del presidente. Entonces, no les va a pasar nada, ¿sí? Desafortunadamente, esa es la percepción que como ciudadanos hoy en día tenemos. Pero, aparte de esto, digamos que también existen unas conductas que significan un riesgo de corrupción, como las disciplinarias, que básicamente se encuentran tipificadas en el Código Disciplinario, y las fiscales, que se derivan de las disciplinarias o de un mal manejo de los recursos y que pueden llegar a generar un detrimento patrimonial para ¿quién? Para el Estado. Y como el Estado no es solamente el gobierno, el Estado parte de un territorio. Entonces, por eso Colombia tiene su terreno, está delimitado, se sabe con quién colinda, con qué país tiene frontera, comparte frontera, cuál es su espacio aéreo, cuál es su espacio marítimo, todo eso queda delimitado, eso hace parte del Estado, pero entonces el Estado, una parte importante del Estado es el territorio, que es lo que les acabo de explicar, pero dentro del territorio viven personas y esas personas también hacemos parte del Estado, ¿ok? Y para que las cosas funcionen, se supone que debe haber un gobierno que la tiene perfectamente clara, que es transparente, que es honesto, que es honrado, que va a poder administrar los recursos que todos estamos aportando. ¿Para qué? Para que el país salga adelante. Pero como vemos, eso no está pasando. Eso simplemente se ha vuelto un círculo vicioso en donde el que más tiene es el que cada vez quiere apropiarse más y más de más recursos. Entonces, de esta manera, como parte de la política anticorrupción del Estado, existen unos lineamientos para la gestión del riesgo de corrupción en las entidades públicas que, pues, digamos que incluyen ciertos procesos para poder identificar, para poder valorar y mitigar la ocurrencia de riesgos de corrupción y cuyo resultado es un mapa de riesgos
que debe ser publicado anualmente por cada entidad pública. Entonces, ¿qué es un mapa de riesgos? Un mapa de riesgos básicamente es digamos que es una matriz en donde usted empieza a colocar los riesgos. Usted hace usted lista los riesgos a los que se puede ver abocada una entidad, ¿sí? Eh, y el resto de personas que están dentro de ese comité de evaluación de riesgos, cada quien hace su propio listado desde su óptica, desde su área, desde lo que conoce, desde lo que se ha visto afectado, etcétera, etcétera. Cada quien hace una lista de riesgos y lo que hacen es que después crean como una lluvia de ideas en donde cada uno categoriza ese nivel de riesgos y le dan un puntaje. Entonces, los riesgos más importantes, los riesgos que de pronto se cometen con más frecuencia y que tienen un alto impacto, esos riesgos van en la parte roja de esa matriz. O sea, son los más críticos. ¿Ok? Los que no son tan críticos, por ejemplo, pueden ser los que quedan en la zona verde. Eso es como un semáforo. Entonces, en la zona verde dice uno, bueno, esos riesgos, ahí puedo convivir con ellos un año más, 2 años más. Primero voy a enfocarme en mitigar los que están en el sector rojo para evitar que se vayan a materializar. Entonces comienzan a desarrollar una serie de estrategias para minimizar el impacto de esos riesgos en caso que se materialice, aunque lo ideal sería que no se materializara nunca. ¿Ok? Pero pues todos sabemos que en tema de riesgos, pues las cosas pueden llegar a pasar en algún momento. Entonces, bajo esa perspectiva, lo que se hace es ese tipo de situaciones. Cada organización pública está en la obligación de elaborar ese mapa de riesgos y dentro de ese mapa de riesgos, ¿uno qué hace? Crea las estrategias para mitigar, transferir, eliminar ese tipo de riesgos. ¿Ok? Eh, pero, pues, evidentemente hay algo que se está haciendo mal porque cada vez vemos que en muchas entidades hay más corrupción. ¿Ok? Entonces, eso desde lo que son los riesgos de corrupción. Ahora vamos a hablar acerca de lo que tiene que ver con la participación ciudadana, ¿ok? Porque eso también es importante. Entonces, digamos que desde esa participación ciudadana, eh, digamos que esa participación ciudadana es necesaria en la construcción de un presupuesto, pero de un presupuesto que esté acorde con la realidad social y económica de ese municipio en específico, ¿ok? En ese sentido, la Ley 1757 de 2015, en lo que corresponde puntualmente a la participación en la formulación del presupuesto, establece que los gobiernos regionales y los gobiernos locales promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación en la programación de sus presupuestos, así como en la vigilancia y la fiscalización de la gestión de los recursos públicos y que los gobiernos de los diferentes entes territoriales eh, previstos en la Constitución Política y la ley, ellos van a poder realizar una serie de, ellos le llaman unos ejercicios de presupuesto participativo en los cuales, digamos que lo que se hace es que se define de manera participativa la orientación de un porcentaje de los ingresos que va a recibir ese municipio, que las autoridades correspondientes definirán autónomamente en consonancia con qué, con los objetivos y las metas que están descritas dentro de un plan de desarrollo. Entonces, digamos que con el ánimo de poderle dar cumplimiento a esos lineamientos, ¿qué se ha hecho? Pues básicamente lo que han hecho es que han establecido unos mecanismos de participación de diversa índole, ¿sí? Por parte de algunos municipios. Por ejemplo, en la ciudad de Medellín se aplica una metodología basada en 4 fases para lograr una planeación participativa del desarrollo local. Entonces, más o menos eso está descrito de la siguiente manera. Esto es Medellín. ¿Y por qué es Medellín? Porque aquí lo atraviesa de lado a lado el río Medellín. Entonces, este es el mapita de Medellín. Y ellos entonces, como les decía, tienen enfocado, bueno, no tienen enfocado, sino tienen implementado toda una metodología que se basa en 4 fases para poder lograr una planeación participativa de todo el desarrollo local en esa ciudad. Entonces, el primer punto que se trazan es
precisamente lo que tiene que ver con esa planeación participativa. ¿Qué es esa planeación participativa? Pues básicamente consiste en llegar a unos acuerdos con los actores del territorio mediante la conformación de ¿qué? De unos consejos comunales y con una estrategia de diálogos sociales, ¿ok? Ahora, pues Medellín no es que sea pues la meca, como nos la quieren vender en muchos aspectos, y perdónenme si hay alguien aquí de Medellín, pero hemos sabido cómo gobiernos anteriores, alcaldes que han pasado, tenían pactos con grupos al margen de la ley, específicamente con paramilitares, para empezar a brindar una percepción de seguridad dentro de la ciudad. Es decir, que si existía algún acto delictivo, pues que se encargara de atender ese tipo de situaciones, no la policía, sino directamente los grupos, esos grupos al margen de la ley. Entonces, por tratar digamos que de combatir un flagelo, lo que hicieron fue agrandar un problema, ¿ok? ¿Por qué? Porque cada vez le dieron más alas y más poder a esos grupos al margen de la ley, al punto en que ya el tema se le salió de control. Y en esas, pues estaba Don Berna, cuando estaba al frente de esa ala del grupo paramilitar que mandaba en Medellín. Y viene otro punto específico, aparte de la planeación participativa, digamos que este es el primer punto. Luego viene un segundo punto, se denomina la priorización participativa. ¿Qué es eso de la priorización participativa? Es básicamente la definición por parte de la ciudadanía, es decir, de nosotros, de aquellos proyectos prioritarios a ser financiados, lo cual se refleja en el correspondiente POAI, que es un plan eh, digamos que un plan en donde se organiza y se le da cierta prioridad a los diferentes proyectos, a las diferentes problemáticas que tiene una ciudad, en este caso Medellín. Y de acuerdo a la disponibilidad de recursos, pues se le van a ir asignando ese tipo de recursos a esos proyectos. ¿Por qué? Porque la ciudadanía es la que dice, este tiene mucha más prioridad que este otro, ¿ok? Entonces, de ahí que uno empieza a ver cómo hay proyectos que impactan positivamente a la ciudadanía. Pero es precisamente por eso, porque la ciudadanía está inmersa en el proceso, ¿ok? Cuando nosotros como ciudadanos nos desentendemos de ese tipo de situaciones, el gobierno tiene todo el camino allanado. ¿Para qué? Para robarse lo que quiera. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos derecho a hacer control y no lo estamos utilizando. ¿Ok? Entonces, Medellín es de esas ciudades que, gracias a este tipo de modelo, le permite apuntar hacia los proyectos que más necesita la población y eso a la larga tiene un impacto diferente, y es que no solamente la población se siente beneficiada, se siente atendida, sino que también se siente que hace parte de ese gobierno, que la tienen en cuenta, que la escuchan, y eso a la larga hace que la ciudadanía no solamente reciba ese beneficio como tal, sino que también se dedique a cuidar ese tipo de situaciones, ¿ok? Entonces, cosas como las escaleras eléctricas que hay por todas las comunas de Medellín, todo el tema de bibliotecas, todo ese tipo de infraestructura que ha, digamos que puesto en la retina de muchos países a nivel mundial, el ejemplo que está dando Medellín, pero en gran medida se da debido a este modelo que se ha implementado. Hay otro punto importante dentro de estas 4 etapas de esos proyectos en Medellín específicamente. El tercero es todo lo que tiene que ver con la ejecución. Y dentro de este proceso o dentro de esta etapa de ejecución viene un control social por parte de la comunidad. Es decir, los que ejecutan el gasto le rinden cuentas a la comunidad. ¿Ok? Y eso es bueno. Y usted dirá, pero eso todo el mundo lo tiene que hacer. Sí, claro, todas las entidades gubernamentales, departamentales y municipales tienen que rendir cuentas. Lo que pasa es que si a nosotros no nos importa el tema, pues, sí. O de pronto puede que nos importe, pero no sabemos entender un presupuesto, no entendemos un balance, no entendemos un informe financiero. Entonces, como que nos da la misma, uno como dice, sí, sí, de pronto está bien. Entonces, no nos involucramos de la manera en la que nos deberíamos involucrar, por eso es que nos meten los dedos a la boca.
¿listo? Y luego de esa ejecución viene la última etapa que se denomina seguimiento, ¿ok? Esos procesos de seguimiento, aquí va inmerso el proceso de seguimiento, va inmerso el proceso de control, va inmerso un proceso de monitoreo y un proceso de valoración de acuerdo a sistemas de seguimiento implementados ¿por quién? Por la administración local, ¿ok? Sucede que otros municipios, o sea, esto le ha funcionado muy bien a Medellín, ¿sí? Pero posiblemente usted lo trae acá a Bogotá y dice, no, pero acá en Bogotá es como tan difícil, tanta gente, tan extenso, sí, como que, ay, qué jartera, ¿sí? De pronto en una ciudad más pequeña es mucho más fácil de controlar, es mucho más fácil tener participación. De pronto yo digo, ay, eso es un proyecto que va a beneficiar, qué sé yo, a la comunidad de Bosa, pero como yo vivo en Usaquén, entonces a mí eso no me interesa. Entonces, hagan lo que quieran con esa plata, ¿sí? Entonces, ese desentendimiento, ese desinterés por lo público, que realmente lo que nos va a beneficiar, si nosotros mismos no le hacemos ese seguimiento, no le hacemos ese control a ese tipo de recursos, y es más, si nosotros no somos los que alzamos la mano y decimos, hey, es que en mi comunidad está pasando este tipo de situaciones, entonces yo necesito que se implemente una medida de control que mitigue ese tipo de situación que hemos venido viviendo. Entonces, cuando usted ya conoce el caso, cuando usted lo vive, usted como que esa cosa le dice, miércoles, no, esto hay que ponerle todos los 5 sentidos y hay que empezar a hacerle seguimiento para que eso en realidad se acabe ese flagelo. O de lo contrario, nos va a tocar vivir con eso por siempre. Y pues nadie va a querer vivir con temas de eh, ollas de narcotráfico, con bandas criminales, con ese tipo de cosas, pues a nadie le gusta eso. ¿Por qué? Porque todos tenemos familia y uno protege a su familia. Y lo que menos quiero es que por el simple hecho de salir a la calle le pueda pasar algo o a mí o a alguna otra persona. Entonces, ese tipo de cosas, por eso se necesita el involucramiento de todos nosotros como ciudadanía. Entonces les decía que otros municipios implementan otras estrategias en el mismo sentido, aunque depende del tamaño y la capacidad institucional de esos municipios, ¿ok? De esa misma manera, el gobierno ha definido unos lineamientos para que el proceso sea llevado a cabo por medios electrónicos y pues digamos que cuando se le mete tecnología a este tipo de procesos, pues las cosas tienden a fluir más. ¿Por qué? Porque se hace mucho más fácil. Yo no tengo que ir a hacer fila o por medio de una tutela pedir que me pasen el presupuesto y que me rindan el informe. No, simplemente lo deben publicar en ciertos plazos y yo lo que hago es entro y lo descargo o lo consulto en línea y me doy por enterado. ¿Ok? Entonces, digamos que cuando en lo público se implementa ese componente tecnológico, pues esto a la larga lo que hace es que va a facilitar y de pronto hasta promover la participación ciudadana, ¿ok? Entonces, uno de los aspectos más importantes dentro del proceso de participación de la comunidad en el presupuesto es la disponibilidad de la información, ¿ok? Sucede que la ley 1712 del año 2014 establece las disposiciones relacionadas con el acceso a información pública de todas las entidades públicas en los diferentes órdenes: orden nacional, orden departamental, orden municipal y orden distrital. O sea, eso es ley, ¿ok? Entonces, a mí no me pueden decir que es que no me pueden entregar eso, que es que usted no está autorizado, que es que todavía no lo he terminado. Muy de malas. Yo puedo interponer una tutela para que mis derechos a poder tener acceso a ese tipo de información se cumplan. ¿Ok? Ahora, en cuanto a información relacionada con presupuesto, podemos decir que el artículo 9 estipula que la información mínima obligatoria a publicar debe contener su presupuesto general, debe contener la ejecución presupuestal histórica anual y los planes de gasto público para cada año fiscal. También debe contener que su respectivo plan de compras anual, ¿sí? También debe contener las contrataciones adjudicadas para las correspondientes vigencias en lo relacionado con funcionamiento e inversión, todo lo que tiene que ver con obras públicas, todo lo que tiene que ver con los bienes adquiridos, con bienes arrendados
Y en caso de los servicios de estudio o investigaciones, habrá que señalar el tema específico. ¿Para qué? Para que uno sepa qué es lo que están haciendo. ¿Cuántos benditos estudios no hicieron acá en Bogotá para el metro? ¿Mm? Y esos estudios era de lo más caro del mundo. Y aquí se dieron el lujo de cada gobierno que quería, venía con su propia idea del metro y gaste plata y gaste plata y gaste plata, ¿sí? Pero es precisamente porque nosotros, vuelvo y digo, como ciudadanía no nos manifestamos, ¿ok? Entonces, de esa forma, todas las entidades territoriales están obligadas a poner a disposición del público sus cifras, ¿sí? Sus informes. ¿Y esto qué permite? Pues nos va a permitir llevar un proceso de control ciudadano. Y al respecto, información de la alianza, más información, más derechos, así se denomina esa alianza, eh, sobre el cumplimiento de la ley, muestra que en materia de información presupuestal, en el nivel municipal, solo el 36% de los municipios evaluados cuentan con información completa, el 36%. ¿Ah? Y esto obviamente pues refleja grandes deficiencias en las administraciones locales. Vuelvo y digo, porque estamos eligiendo personas que no están capacitadas, personas que van con un único objetivo, que es el de robar, ¿ok? Eso es culpa nuestra, ¿listo? Ahora bien, aquí también hay que hacer énfasis en que las entidades territoriales están obligadas a realizar reportes a entidades del orden nacional para control, para seguimiento, para análisis, etcétera, etcétera. Y tal es el caso existe un formulario, se denomina el formulario único territorial, que es ese formulario mediante el cual se recolecta información sobre la ejecución presupuestal tanto de ingresos como de gastos y otra información oficial básica para efectos del monitoreo, seguimiento, evaluación y control de las entidades territoriales. Para el reporte del formato, los municipios ¿qué deben hacer? Deben realizar el proceso a través del sistema consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública, que es administrado básicamente ¿por quién? Por la Contaduría General de la Nación y al cual tienen acceso entidades del orden nacional como usuarios del sistema. Entonces, digamos que a ese sistema de información se le da acceso a cierto tipo de entidades para que cada una, desde su función, pueda tener acceso a consulta, acceso a descargue, acceso a modificación de esa información. ¿Ok? Ahora bien, digamos que hay que mencionar que está a disposición de los ciudadanos un sistema de consulta en los sitios web. eh, del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública, en donde, pues digamos que podríamos entrar a consultar esa información, ¿sí? Eso, pues yo sé que estamos a años luz de que eso se materialice, pero eso se puede, digamos que eso es ley, ¿listo? Y tenemos acceso a eso. Mm, Otro aspecto importante dentro de la misma participación ciudadana es que además de la participación puntual, en temas presupuestales por parte de nosotros como ciudadanos, mm, digamos que hay unos mecanismos mediante los cuales la ciudadanía puede participar en las decisiones de las entidades territoriales. Entonces, ahí encontramos la ley 1757 del año 2015 y hay un par de artículos que hablan, unos artículos, creo que es del 86 al 88, si mal no estoy. Dentro de esos artículos se estipula que las administraciones deben designar a las secretarías. ¿Para qué? Para que esas secretarías puedan establecer un sistema de participación. Y además, se establecen unos derechos ciudadanos frente a los procesos de participación. Es decir, eso está normatizado. Eso tiene un respaldo jurídico y legal que le permite a usted como ciudadano hacerle veeduría a ese tipo de situación, a ese tipo de proyectos que se pretende implementar en esas administraciones. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los derechos ciudadanos frente a los procesos de participación? El primero de ellos es participar en las fases de planeación, implementación, seguimiento y evaluación de la gestión pública y control político. O sea, tenemos acceso a ese tipo de información.
Segunda instancia, ser informado oportunamente. Dios, ¿qué pasó? Ahí está cosa. Es que creo que le di clic. Sí, me lo imaginé. Entonces, en segunda instancia, ser informado oportunamente y con claridad sobre el derecho a la participación ciudadana. Es decir, me tienen que brindar toda la información para que yo sepa si puedo tener acceso o no a toda la información que requiero. En tercer lugar, en el caso de las expresiones asociativas formales e informales, ser sujeto por parte de las administraciones públicas de acciones enfocadas a su fortalecimiento organizativo. En cuarto lugar, recibir información oportuna y veraz para poder ejercer las acciones de participación. Y en última, recibir capacitación para una mayor comprensión de la gestión pública y las políticas públicas. ¿Ok? Y esto es bien importante, este último punto es fundamental. ¿Por qué? Porque no todo el mundo conoce la minucia, no todo el mundo conoce los procesos desde lo público. ¿Ok? Puede ser que hayan personas que trabajaron o estuvieron vinculadas con el sector público y conocen algo, pero no todo el mundo está preparado para interpretar ese tipo de información o por qué en el sector público presentan la información de esa manera o bajo esa estructura si a nivel privado se hace de otra manera. Entonces, digamos que cada cosa tiene una particularidad específica y como tal, pues, si no la conocemos, lo mínimo que debemos hacer es poder, digamos que capacitarnos frente al tema. ¿Para qué? Para tener más herramientas y poder realizar en realidad la función que queremos desarrollar. ¿Ok? Entonces, asimismo, digamos que estos son como derechos que tenemos nosotros como ciudadanos frente a la ejecución de esos recursos públicos que afectan a un municipio. Pero entonces, así como tenemos unos derechos, también tenemos unos deberes ciudadanos que son inherentes al proceso de participación. ¿Cuáles son esos deberes? Pues básicamente estamos hablando de tres deberes. El primero es de informarse sobre los aspectos de interés público sobre los cuales pretenden promover discusiones públicas, sobre aquellos sometidos a discusión por las autoridades públicas o sobre aquellos que dispongan las instancias que integran la oferta institucional de instancias de participación ciudadana. Ese es el primer deber. El segundo deber va orientado a respetar las decisiones tomadas en las instancias de participación ciudadana. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que yo tenga acceso o que yo tenga voz y voto al momento de ejercer control sobre el destino que le están dando de los recursos de mi municipio, no significa que es que entonces, porque yo hago parte de eso, yo voy a ponerme a obstaculizar las decisiones, así hayan sido decisiones que se tomaron de manera general y consensuada, ¿sí? Pero de pronto con las que yo no estoy de acuerdo, ¿sí? Pero entonces yo tengo que respetar ese tipo de cosas. O sea, yo mm, haría mal en ir en contra de eso que se ha legislado, ¿ok? O de esa decisión que se tomó, porque se dice que desde el comienzo nos dan cabida a nosotros como ciudadanos dentro de ese tipo de procesos, pero también nos tenemos que ceñir a unas reglas, ¿ok? Entonces la primera, la segunda, el segundo deber es respetar las decisiones tomadas en las instancias de participación ciudadana. Y la tercera nos indica que para el caso de las expresiones asociativas formales, hay que rendir cuentas a quienes la integran y o a las comunidades a las que representan de las discusiones y decisiones que se han adoptado. Es decir, socializar toda la información que al interior de, de esos grupos de trabajo se están tomando. ¿Para qué? Para que las personas cada vez estén más informadas y sepan realmente lo que está pasando al interior de esa organización o de ese ente. ¿Ok? Entonces, esto es lo que básicamente tiene que ver con la participación ciudadana. Nótese lo importante que es y la trascendencia que puede llegar a tener al momento de ejecutar algún tipo de recurso en nuestro municipio. ¿Ok? Esto ha avanzado, esto digamos que se han desarrollado y se han creado una serie de leyes que respaldan esa participación ciudadana. ¿Para qué? Para que sirvamos como agentes de veeduría
y que le hagamos control a ese tipo de gastos y sobre todo pues ver que en realidad se están ejecutando y no que se están desviando, ¿ok? Pero como participación ciudadana nosotros tenemos ese derecho, pero el Estado también tiene derecho por medio de sus entidades de control a pedir informes y hacerle seguimiento a ese uso que se le está dando a esos recursos públicos, ¿ok? Que esa es el tercer engranaje, que es las entidades de control. Entonces, digamos que a nivel tanto nacional como municipal, existen varias entidades que tienen unas funciones relacionadas con el control fiscal y disciplinario de las actuaciones de los funcionarios públicos. Estos se pueden agrupar en las siguientes categorías. Entonces tenemos en primera instancia eh, todo lo que tiene que ver con el control con enfoque disciplinario. ¿Qué es eso del control con enfoque disciplinario? Este tipo de actividad o ese tipo de control es realizado por el Ministerio Público, ¿sí? Que está conformado por la Procuraduría General de la República y la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, así como las personerías municipales y distritales a nivel territorial, representadas por un personero. Las funciones del Ministerio Público, es decir, de la Procuraduría y de la Defensoría, son la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de los que desempeñan funciones públicas. Y en este sentido, su enfoque es más de tipo disciplinario, es decir, se ocupa de vigilar las actuaciones de los funcionarios públicos respecto al cumplimiento de la ley, de sus funciones y de su actuar y de que su actuar sea conforme a los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, la expedición de una resolución municipal sin el cumplimiento de los requisitos de ley o que vaya en contra de los derechos de los ciudadanos podría llegar a dar pie para una investigación por parte de la personería municipal. ¿Ok? Esto es chévere y esto funciona cuando estas entidades tienen independencia. Pero cuando son entidades que están los amigos del presidente ahí, pues se desdibuja ese enfoque disciplinario. ¿Por qué? Porque se sabe ya por, mm, por cifras históricas que cuando en estas entidades, Procuraduría y Defensoría, hay amigos del gobierno, pues las cosas no van a funcionar bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos van a legislar para el gobierno. ¿Ok? Y eso no debería ser así. Pero en Colombia ese tipo de cositas pasan. ¿Ok? Eh, También existen lo que se conoce como el control con enfoque fiscal. Ese control con enfoque fiscal es el realizado por las Contralorías y digamos que en el nivel nacional está la Contraloría General de la República y existen además las Contralorías territoriales que no dependen directamente de la Contraloría General de la República y se clasifican en grandes, medianas, pequeñas y especiales. ¿Ok? Las funciones de esas entidades son la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultados de la administración. Y de esta forma, los controles ejercidos por estas entidades, por la Contraloría General de la República y por esas contralorías territoriales, están más orientados hacia el correcto uso de los recursos públicos. Es decir, ellos ayudan a vigilar que los recursos se gasten en lo que está destinado, a hacerle un seguimiento a la destinación que se le está dando a cada uno de esos recursos que tiene la organización para evitar que eso se vaya a desviar. Por ejemplo, la celebración de un convenio que implique inversión de recursos entre entidades públicas para la ejecución de un programa y en el cual no se cumpla el objetivo del mismo. Esto puede ser objeto de investigación por parte de la Contraloría, dado que se habrían invertido recursos públicos sin un beneficio para quién, para nosotros como población. ¿Ok? Entonces, pues esto es importante, pero, pero es importante cuando son independientes, cuando le deben el favor en este caso al gobierno, pues digamos que pierde todo tipo de independencia, van a ser unas entidades eh, que van a tener que estar arrodilladas frente a lo que diga el presidente y de esa manera, pues digamos que las cosas tienden a funcionar mal. ¿Ok? Y pues no va a haber la transparencia adecuada para cada uno de esos temas. Otras entidades de control son las veedurías,
y digamos que en el caso del Distrito Capital de Bogotá, existe la Veeduría Distrital, que es un órgano de control y vigilancia de la administración en todo lo concerniente a la gestión administrativa de la ciudad. Asimismo, en varios municipios se han conformado mecanismos de participación llamados veedurías ciudadanas, enmarcadas en lo dispuesto en la Ley 850 de 2013 y que reciben apoyo de entidades públicas. Estas entidades pueden ser constituidas por los ciudadanos o por organizaciones civiles. Y viene otra entidad, la Auditoría General de la República, que es una entidad que ejerce la vigilancia del control fiscal, que ejerce la Contraloría General de la República. Y además de estas entidades, el Consejo en cada municipio tiene entre sus funciones la de ejercer control a la administración municipal y para ello puede hacer citaciones a los funcionarios respectivos e incluso al personero y al contralor. ¿Con qué objetivo? Para que le rinda cuentas, ¿ok? Eso es bien importante porque digamos que cuando no se ejerce esa presión, cuando digamos que los gobernantes o por lo menos los que están administrando los recursos públicos no sienten esa presión, pues se sienten con más libertad y como que tienen más maniobra para poder cometer actos ilícitos. Entonces, pues digamos que bajo esa perspectiva, cuando esos órganos que hemos mencionado fallan o digamos que brillan por su ausencia, pues en ese tipo de casos al que le corresponde es directamente a la administración municipal o a ese consejo municipal ejercer esas funciones para poder determinar si en realidad esos recursos se están invirtiendo bien y están destinados a lo que deben ir, a lo que se deben gastar y no que se estén desviando en algún otro tipo de actividades. ¿Ok? Entonces hay que tener mucha precaución, pero sobre todo tener buen conocimiento sobre este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a permitir a nosotros como ciudadanos poder acudir a alguna de estas entidades en el caso en que encontremos alguna anomalía, ¿sí? Pero esto debería ser una función de todos, ¿ok? Todos deberíamos estar atentos al tema, destinarle una parte de tiempo para poder hacer un análisis de ese tipo de situaciones, poder, qué sé yo, traer a la academia un presupuesto de algún municipio, poderlo analizar, poderlo descomponer, poder mirar si en efecto cumple con el mandato de la ley o se está incumpliendo algún tipo de situación y cuál debería ser el camino que se debe seguir para evitar que esos recursos se vayan a perder en el camino, ¿ok? Entonces, yo creo que frente a eso nos falta muchísima pedagogía, pero nos falta también muchísima voluntad. Cuando se hablaba acá que exponíamos el tema de capacitación para la ciudadanía, esa capacitación requiere tiempo, ¿sí? Y muchos dirán, uy, no, pero yo no tengo tiempo, yo trabajo y estudio, entonces me toca que un sábado, un domingo dedicarle tiempo a eso. No, olvídese, ¿y la familia para cuándo? Entonces, digamos que hay ocasiones en las que de pronto nos toca sí sacrificar algo, pero va a ser ese sacrificio el que va a haber retribuido su hijo o sus hijos en un futuro próximo. ¿Por qué? Porque usted ya está sentando un precedente en donde le está diciendo a los gobernantes, pilas, señores, que aquí estoy yo y yo vengo a hacer control, vengo a ejercer actividades de seguimiento, vengo a ejercer actividades de control para poder determinar que en efecto esos recursos, que son recursos de todos nosotros, se están invirtiendo bien, ¿ok? Entonces no es justo, o no me cabe en la cabeza como en algunos sectores, sobre todo en la costa atlántica, caso de Córdoba, cómo se crean carteles, cartel de la hemofilia, cartel de los diabéticos, cartel de no sé qué, y jugando con los dineros que se destinan para la salud pública. Eso realmente ahí ya es en donde uno se da cuenta que los políticos en Colombia perdieron toda vergüenza, ¿ok? Cuando ya se descaran en las maniobras que utilizan para robar de frente, pues ya esto toma otro tinte, ¿ok? Pues esta era la parte que quería comentarles el día de hoy.
cerrar esta parte de todo lo que envuelve esa parte presupuestal, esa parte de los impuestos, de los ingresos, de los gastos, eh, que atañe con la gestión de un gobernante, ya sea en un departamento o en un municipio, ¿ok? Entonces, la próxima sesión vamos a hablar acerca de lo que son los impuestos, digamos que la parte de los ingresos que le llegan directamente al departamento como tal. Pero digamos que es que no puedo desligar, yo sé que la materia se llama impuestos departamentales, pero yo no puedo desligar la parte municipal de lo departamental. Esto, digamos que están todos, los municipios pertenecen a un departamento, ¿ok? Entonces, yo tengo que hablar de los municipios también, así como lo voy a hacer con la parte departamental. Lo que pasa es que a nivel municipal es mucho más grande, así usted diga, "Ay, pero el departamento es más grande y debería ser el que más control tenga o el que más poder tenga sobre los recursos públicos". Eh, sí, sí y no. ¿Por qué? Porque es que el departamento ve las cosas a nivel macro. Entonces se entiende como que él delega, ¿sí? Y a lo que se dedica es a controlar que en efecto las cosas se estén cumpliendo. Entonces, el alcalde de un municipio, a ese sí es al que le toca remangarse para poder decir, ok, los problemas que atañen a mi municipio son estos, estos y estos. Y ahí es en donde entra a jugar una parte muy importante en la política y es el diseño de lo que son las políticas públicas. ¿Qué es una política pública? Es básicamente un programa que diseña un gobierno o un programa con el que se candidatiza un candidato, valga la redundancia, para poder ser elegido a ocupar un cargo público. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes escuchan que a nivel de candidatos, hay candidatos que dicen, yo no voy a subir los impuestos, y entonces, ok, uno de ciudadano dice, ay, qué rico, no nos va a subir impuestos, yo voy a votar por él. Y sobre todo los que dicen, yo no voy a menos impuestos y más salario mínimo. Qué absurdo, eso no va a pasar nunca, eso nunca va a pasar en Colombia. Entonces, pero con todo y eso, todavía hay personas que se creen eso. Entonces, esas personas van y votan de frente por ese tipo de personas, por ese tipo de candidatos. ¿Y qué pasa? Que ese tipo de candidatos, como esa era su propuesta, cuando llega, hay unas entidades que se encargan de hacerle seguimiento a esas propuestas que él hizo de candidato para convertirlas en política pública y a la política pública ya destinarle recursos y tiempo para su implementación. Entonces, ¿qué se le puede hacer a una propuesta de un candidato que es mentiroso? Porque el simple hecho de decir que no va a poner más impuestos y que va a subir el salario mínimo, eso es falso. Eso ya uno lo sabe por simple lógica. Entonces, ¿qué seguimiento le pueden hacer a ese tipo de personas? ¿Sí? Pues ninguno, porque eso a la larga no se va a convertir en una política pública, porque el gobierno sabe que eso no puede llegar a darse, ¿sí? El gobierno está escaso de recursos y lo último que le van a aprobar es que reduzca impuestos. Por el contrario, tienes que venir debajo del brazo con una batería de propuestas impositivas para ver cuáles de esas se las pueden aprobar. ¿Para qué? Para poder tener recursos y con esos recursos poder gobernar. De lo contrario va a ser muy difícil, ¿ok? Entonces, pues nada, no sé si tienen de pronto alguna inquietud, alguna duda frente al tema. Yo sé que es un poquito cansón, un poquito eh, teórico y de pronto desgastante, pero esta parte, digamos que no ahondan mucho en este tipo de situaciones que hemos visto en el desarrollo de esta clase en otras instituciones. ¿Por qué no lo hacen? Porque de pronto no, no son afines a transmitir este tipo de información, porque de pronto inclusive hasta se puede dar que la desconozcan, pero yo sí quería compartir todo este tipo de información con ustedes porque quiero que se lleven en su cabecita la estructura organizativa, la estructura presupuestal de los municipios y las angustias con las que ellos tienen que convivir año a año, ¿ok? Y vuelvo y les digo, cada municipio vive una historia totalmente diferente.
Entonces, pues eso habría que tenerlo en cuenta. Entonces, los escucho, no sé qué inquietudes puedan tener. Ok, Harold, bien, no hay problema, tranquilo. No, nada, profe. No Hola, hay, Sergio. no, todo bien, profe. Un poco bastante interesante la clase. De todas maneras, es cierto lo que usted dice, ninguna universidades en el país hace el diálogo que usted está en este momento realizando para que de pronto muchas personas conozcan verdaderamente de a dónde llegan los recursos a los diferentes municipios y departamentos. Sí, exacto. Y también tener la óptica de cómo los gastan, ¿no? O sea, ¿por qué en un municipio específico le dan más interés a la parte de salud y en otro a la parte de educación, en otro a la parte de agua y saneamiento, etcétera, etcétera? ¿Por qué pasa eso? Porque cada municipio es totalmente diferente, ¿ok? Somos un país muy grande, un país con diversa geografía y eso hace que unos tengan más recursos que otros y pues que cada quien tenga que dar o que cada municipio tenga sus propias prioridades. En aras de eso, pues digamos que también para poder suplir esas necesidades, pues va a tener que conseguir unos recursos para poderlos invertir en suplir esas necesidades a la población de ese municipio, ¿ok? Entonces, pues nada, les quiero sí agradecer la atención. Nos vemos dentro de 8 días. Quedo atento a la publicación del taller para poderles publicar la nota. Yo tuve que publicar una nota ahí medio mentirosa, entonces no se afanen, esa nota que ven en Academusoft no es la definitiva, estoy a espera del taller, pero lo hice ¿por qué? Porque es que si no la publico, los van a estar llamando. Ay, venga, ¿y por qué no publicaron la nota? ¿Qué pasó? ¿Por qué no presentó la actividad? Entonces, no, digamos que decidí publicar esa nota, pero tan pronto reciba el taller, lo califique, la modifico, ¿ok? Y les socializo vía un correo electrónico que personas no tienen que presentar actividad para la unidad 3, ni tienen que presentar examen porque quedaron eximidos y también pues para que puedan entrar a consultar las notas definitivas, ¿listo? Listo, profe. Bueno, les agradezco mucho la atención y pues nada, nos vemos en 8 días, ¿ok? Muchas gracias, profe. Feliz noche. No, a Bendiciones, ustedes. compañeros. Gracias, Gracias. profe. Muchas gracias, Gracias. Jorge. Hasta luego. Que estén bien, cuídense mucho.